Ya estamos, Hola, amigos. ya estamos conectados, qué rico. Buenos días a todos, qué rico empezar a conectarnos para un tema muy agradable que vamos a comentar en el día de hoy. Bueno, este es un espacio que hemos llamado Conversaciones con el Alma y hoy tenemos un tema muy lindo que es sobre el duelo. Siempre hemos tenido un tabú sobre el duelo y hemos creído que el duelo solamente se dirige hacia la trascendencia, hacia la muerte de un ser querido, y resulta que el duelo puede ser una puerta, ¿cierto? Está a muchos niveles, permanentemente todos vivimos en duelo, porque duelo es sinónimo de pérdida, y todos estamos perdiendo a cada instante algo, ¿cierto? En algunas personas es una enfermedad, en otras personas es una relación, en otras personas es una jubilación, una pérdida de trabajo, una pérdida económica. Hay muchas clases de duelo y sobre eso vamos a hablar hoy, ¿cierto? Pero el duelo siempre lo hemos visto como algo triste, como algo impactante, y vamos a ver el duelo como una puerta realmente de entrada a una experiencia que nos deja siempre una gran enseñanza. Vamos a verlo, como hemos dicho siempre en todas nuestras reuniones, no el por qué suceden las cosas, sino el para qué. ¿Para qué nos puede servir a nosotros vivir un duelo? Uno de todas las formas de duelo, porque vamos a ver que existen muchas duelos en nuestra vida. Bueno, para ello tenemos un invitado muy especial, ¿cierto? A quien amamos profundamente, y vamos a ver si ya está conectado. Todavía no está conectado. Está conectado, vamos a ver. Estamos esperando. Mientras tanto, vamos comentándoles, nuestro invitado es un hombre que lleva muchos años ya dedicado a este proceso, Jorge Gómez Calle. Es un ser humano que desde muy pequeño se ha dedicado con su medicina a estudiar y analizar ese momento de la trascendencia, no solamente de quien está trascendiendo, sino de los que estamos cerca de él. Y cómo es que nosotros, los que vemos que trasciende una persona, cómo lo podemos vivir y para qué nos va a servir y qué es lo que está ocurriendo en cada uno de nosotros. Es un hombre dedicado a la tanatología, una ciencia muy bella, y se ha dedicado, como les digo yo, desde hace muchísimos años, dedicado a esta transformación de la forma como vivir esa trascendencia del ser querido, que es la palabra que a nosotros verdaderamente nos gusta, porque las personas no mueren, simplemente nos transformamos. Y vamos a ver, como les dijimos antes, los diferentes tipos de duelos que existen, porque no es solamente un duelo porque se muere un ser querido, hay muchos duelos. Hay el duelo por la pérdida de un dinero, hay un duelo por la pérdida de un trabajo, hay duelo por la muerte de una mascota, de un montón de situaciones que todas vamos a hablar de ellas. Entonces estamos invitando a Jorge Gómez Calle. Ya en esto se nos va a aparecer, porque ya nos habló por el otro lado y nos dijo: ya voy a empezar con ustedes. Qué rico, ya vemos unas 29 personas conectadas, y con todos ustedes vamos a empezar este diálogo tan bello. Bueno, vamos a ver. Mientras se nos conecta Jorge, queremos compartirles que realmente con Jorge vamos a hacer un diplomado sobre el duelo, un proceso muy hermoso sobre todo lo que llamamos, como decíamos ahora, todo lo que llamamos pérdida. Van a ser 9 módulos, ¿cierto? Jorge va a dictar varios y tenemos varias personas invitadas también que nos van a hablar. Por ejemplo, hay una persona muy linda que nos va a hablar sobre la pérdida en una separación, en una relación, ¿cierto? Porque eso también es un duelo. El Tito y yo vamos a hablar también sobre el duelo ya en la parte espiritual, cómo se maneja un duelo desde la conciencia y desde el amor. Y todo este proceso empezamos el 6 de junio, son 9 módulos, ¿cierto? Se va a hacer viernes en la noche y sábado en la mañana, o sea, cada módulo son 8 horas, y digamos que consta
¿Ya está, Jorge? No. Consta de, o sea, de 9 módulos, como decíamos ahora. Llegarle a todas las personas que compartan con nosotros este diplomado, vamos a llegarles al corazón, a despertar todo ese nivel de conciencia. ¡Ay, Hola, hola apareciste! Jorge. Hola, ¿cómo están? Bien. No los veía y estaba buscando y no veía dónde estaba el loquito del amor es hoy. Aquí estamos ya comentándole a toda Improvisando. la gente qué es lo que vamos a hacer y cómo es que vamos a afrontar este tema tan bonito y por qué hasta ahora, hasta este momento, era muy difícil hablar de este tema, porque una de las cosas más importantes es ver que esto es parte de la vida, el momento de la transición, como es también parte de la vida, las pérdidas, las diferentes pérdidas que nos van a producir ese duelo. Entonces, hombre, Jorge, bienvenido. Eres un ser que sabes que te llevamos en el corazón desde hace muchos años. No, Nos conocemos desde muchos, hace ya muchos. muchos años. Tenías que 18 o 20 años cuando nos Tenía como conocimos. 16 años, como No, mira, 16 o 17 años. estábamos diciendo que en este diplomado que se ha creado sobre el duelo, todas las personas las invitamos a los que sientan, ¿cierto?, que hay un duelo todavía que debe sanar, que un duelo que tenemos ahí escondido, porque hablábamos que todos vivimos en duelo permanentemente, ¿cierto? Entonces, todo aquel que sienta ese llamado, bienvenido a este proceso hermoso que vamos a llevar y que creo que a nosotros son los primeros que más nos va a servir, ¿cierto? Y aprovechemos ahora que estamos todavía en preventa para que se inscriban a través de la página del Amor es Hoy, ¿cierto? Ahí está toda la información. Eso me da pie para una primera pregunta, Jorge. ¿Por qué hasta ahora nos había dado tanto miedo hablar de esto? ¿Por qué es que está empezando ahora ya la gente a que sí, podemos hablar de lo que es la muerte, que a mí me gusta llamarlo transición? ¿Y por qué evitábamos hablar de ese tema? Hay Cuéntanos muchos, hay, tu hay experiencia. muchas cosas. Uno, creamos dos tabús grandes, sexo y muerte. No se puede hablar de sexo porque sos un pecador. Sí. No se puede hablar de muerte porque sos un negativo, porque sos una persona poco creyente, porque es como si hablar de la muerte fuera hablar de algo. ¿Se está oyendo bien o no? Sí, Sí, perfecto. 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 Y entonces creamos dos tabúes ahí, donde realmente, mira, estamos creando el tabú del origen y del fin. Aquí Exacto. venimos gracias al sexo y nos vamos gracias a la muerte. Entonces, no vamos a hablar de lo que nos trajo. Por eso dicen que la vida es una enfermedad terminal sexualmente transmisible, dicen por ahí, ¿cierto? Está buena la definición, me gusta. Sí, Y es más cierta que hasta ahí. sí. Pues uno es eso, que, que el tema era muy difícil de tocar por el miedo, porque si en la emoción básica es el miedo, daba miedo hablar del tema, como si uno hablar de la muerte la llamara, ¿cierto? Otra cosa es que el tema muerte se adueñó o la ciencia o la religión extrema, ¿cierto? Entonces solo puede hablar de la muerte el científico de una manera lúgubre, de una manera seca, y entonces morir es la cesación de las funciones biológicas y ya no hay respiración, ya no hay, entonces es una cosa muy simplona. Y desde los principios religiosos también es como la sensación esto de pecado y de castigo con tu muerte, también hacía que uno no buscara. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la conciencia, que el amor se ha abierto y que sabemos ya que la muerte es parte de la vida, no es el final de la vida, es parte de la vida. Nuestra experiencia humana debe tener un proceso de transición gracias a la hermana muerte. Entonces, se ha ido abriendo el tema, también se ha ido pasando que la gente en duelo es rebelde, Beatriz y Luis, porque uno le cambia la conciencia, uno le cambia la idea de la vida. Entonces, poco a poco nos hemos ido cansando de todas estas explicaciones o de todos estos consejos mal dados a la hora de tener un duelo. La gente ya le cansa que le digan que no llore porque le va a hacer daño al ser querido. La gente está cansada de que le siembren culpas. Es que, por ejemplo, en un suicidio, ¿cómo no lo viste?
Entonces, ¿qué ha ido pasando? Una búsqueda de compasión, de mucha compasión. Entonces, en ese camino de romper los paradigmas de ciencia y religión, de romper el miedo y de hacer conciencia, emergió el amor. Yo no creo que haya habido alguien que pueda decir, levantó la mano y decir, yo soy el que mejor habló de esto, emergió el amor. Si tú ves y lees a Jesucristo, emergió el amor diciendo, yo soy camino, verdad y vida, el que cree en mí no morirá. Habla de la muerte, pero por el solo hecho de creer en el amor. Si lees a Buda, si lees a Rumi, si lees a Krishnamurti, si lees el libro de los maestros del amor es hoy, siempre hay una nueva visión referente a que no le debemos temer, sino estar preparados para su abrazo. Entonces, yo creo que lo que ha ido pasando es que estamos tumbando el paradigma lentamente y ahora con este tipo de diplomado es también un poquitico tumbar el paradigma de las fases y de todo esto para meternos en una conexión más grande al amor. Yo creo que eso serían como Claro. la Y explicación. también hay algo que, digamos, que hemos comprendido, y es que hay mucho miedo a la muerte de un ser querido, pero también se maneja, Jorge, mucho miedo a mi propia muerte, ¿cierto? Hay mucho miedo de nosotros como humanos a asimilar que ese momento va a llegar y que todo lo vamos a vivir en algún momento de nuestra vida. Porque generalmente cuando hablamos de muerte nos culpamos de no haber vivido. Exacto. Y ese es el gran aprendizaje, ¿cierto? De que cuando logramos vivir el aquí y el ahora, siempre vivimos. Sí. Nadie puede estar en 10 países al mismo tiempo, nadie puede estar haciendo 40 actividades al mismo tiempo, es hacer lo que estés haciendo, por pequeño o grande que sea, con toda la conciencia del amor. Correcto. Entonces, sin culpa, porque hice lo que hice con la conciencia que tenía, pero muchas veces nos culpabilizamos de no haber hecho y de que ya me voy a morir y no hice. Y además, no, es el no haber hecho incluso desde lo material, o sea, ¿qué le dejo a este mundo? ¿Qué legado le dejo a este mundo? Nada, lo que voy a dejar son semillas en el corazón de los demás. Entonces, ahí viene una parte del miedo, y una parte del miedo a la muerte no es ni siquiera lo desconocido, sino a perder lo conocido. ¿Cómo va a ser mi conciencia cuando deje este cuerpo? Si existiré cuando deje este cuerpo. O mucha gente muy apegada a lo material, entonces ¿quién se va a quedar con mi carro? ¿Quién se va a quedar con mi casa? ¿Quién va a utilizar mi ropa? Cuando no nos damos cuenta, como te decía, que lo que se queda realmente es lo que sembramos en el corazón de los. Solo eso. Claro. Y hemos visto también en este tema de muerte, en muchas ocasiones, cuando en la hipnosis, digamos, vemos a alguien que está en ese campo que llamamos astral, es un miedo por el concepto religioso, es un miedo a que me van a juzgar. Entonces, qué miedo morirme porque hay un Dios justiciero, un Dios que me va a juzgar porque hice bien o porque hice mal. Esa parte religiosa también es muy fuerte en el momento de nuestra muerte, cuando tenemos tan arraigado esos conceptos y esas creencias religiosas. Y resulta que sí va a haber un juzgamiento. Pero el cerebro necesita un punto de referencia, ¿cierto? Yo sé que hay una puerta, entonces para salir, sí va a haber un juzgamiento y es desde el amor. Pero es desde el amor. O sea, yo mismo soy yo mismo. Pero lo importante es desde el amor. No va a ser un juzgamiento para decir gané o perdí el año, porque esto espiritualmente nadie supera a nadie, todos estamos en el mismo nivel de amor con Dios, ¿cierto? Decía Santa Teresa de Jesús, ¿en qué estás ocupando tu vida sabiendo que al final de ella serás juzgado en el amor? En el amor. O sea, no vas a ser juzgado ni en cuanto hiciste, ni en cuanto pecas, sino cuánto amor diste y recibiste. Entonces, pero no es un ser externo que te esté juzgando, que eso es lo que creemos a nivel religioso, ¿cierto? No, hay no, un ser externo que te va a decir, usted obró bien, usted obró mal, usted hizo, usted no hizo. No, eso es una ser juzgado en el amor ser juzgado en el amor significa una vibración, entra una vibración sutil en donde hay plenitud, ya, pero no hay nada
nadie con una lista de cuentas. Jorge Gómez a los 15 años empezó a hacer esto, Sí, sí, a los 20 años hizo esto. No, eso no existe. Pero Sí, nos lo arraigaron y todavía hay mucha gente, incluso joven, que tiene esa idea de premio y castigo dificilísima. así es. Jorge, tú en tu experiencia, porque has dedicado ya todos tus años a esta parte de paliativas, ¿qué es lo que pasa en el cerebro de los que viven un duelo? Porque aquí vamos a tratar mucho del duelo en este diplomado. Entonces, ¿qué pasa en el cerebro de las personas cuando estamos viviendo un duelo? pero cualquier clase de duelo, Cualquier o clase de es duelo, diferente. sí. O sea, si yo estoy viviendo un duelo por muerte, o estoy viviendo un duelo por Una quiebra. una quiebra, o por una relación que ya se terminó, o por una mascota. O sea, ¿el cerebro se maneja en forma diferente ese duelo, o cómo lo puedes explicar? Toda experiencia vital moldea al cerebro. Toda experiencia vital moldea al cerebro. Entonces, una experiencia vital, por ejemplo, es el gestado. Mientras yo estoy siendo gestado en el vientre de mi madre, mi cerebro se moldea para estar en un proceso en donde le pone toda la atención a la generación y creación de órganos. Cuando está el momento del parto, que es otro, que es un momento vital impresionante, tal vez de los más críticos que puede vivir un ser humano, el cerebro se concentra única y exclusivamente en la elasticidad del cuerpo para poder superar todo ese canal del parto que está pasando, ¿cierto? Entonces, si para las cosas físicas el cerebro se moldea y se acomoda para lo que pasa, también ocurre para los eventos emocionales, mentales y físicos. Entonces, se moldea por la experiencia vital llamada quiebra, sí, pero entonces se moldea diferente para la experiencia vital llamada muerte, porque en ambos casos hay más como activación de la amígdala cerebral en uno que en otro. Se activa más la amígdala cerebral, la del miedo ante la muerte, porque la orden número uno de la amígdala cerebral es no morir, sobrevivir. Entonces, ante la pérdida de un ser querido por muerte, la amígdala cerebral colapsa, como así que desapareció, como así que se murió, eso es imposible. Ante la quiebra, también puede entrar en un estado de caos, de peligro, pero tiene la sensación, bueno, puedo hacer algo, no estoy teniendo problemas, pero no estoy teniendo problemas de supervivencia. Entonces, a la hora de la verdad, todo se resume en cómo explota la amígdala cerebral. En el duelo por muerte, genera una sensación total de daño a la supervivencia y eso genera un caos en el resto del cerebro. Me Exacto. desconcentra. Eso es muy importante. Entonces, saber si no sé vivir un duelo ante cualquiera de esas pérdidas, ¿qué nos pasa emocional o físicamente? ¿Qué es lo que nos puede llegar a suceder? Si no superamos ese duelo, es lo que tú preguntas. Sí. ¿Qué le pasa Que no puede al humano? pasar, que quedas, por ejemplo, trauma, por definición trauma, no tiene que ver con lo que pasó afuera, sino cómo te rompiste y te desorganizaste por dentro. Entonces uno piensa que una persona traumatizada es aquella que violaron, por ejemplo. O una persona con un duelo, incluso, no vamos a decir sencillo, pero una persona que murió por enfermedad, donde no hubo como grandes complicaciones, puede traumatizarse debido a cómo su cerebro enfrenta la pérdida. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le puede pasar? Que tenga una sensación de desprotección el resto de su vida. Entonces se vuelva completamente apegado a los demás, complaciente con los demás, por el hecho de tener esa sensación. Le puede pasar que como no entiende ni un por qué ni un para qué de esto, entonces se vuelva exageradamente buscador de explicación y está comprobado, dicen los judíos de la Cábala, que mientras más por qué hagas, más daño cerebral te haces. Porque ninguna explicación te va a llenar un misterio. O sea, yo te puedo explicar por qué el Sol, por qué la Tierra gira alrededor del Sol, porque encontramos movimiento, pero no te puedo explicar quién generó todo esto de las almas, cómo son las almas. Lo podemos percibir, lo podemos sentir más allá. Pero la idea es que el cerebro entre en un colapso en donde yo puedo perder incluso mi capacidad de concentración, de atención, de memoria, de motivación. Entonces, muchas veces al que llaman amargado en duelo, realmente no está amargado, sino que está completamente desconectado a nivel cerebral. Eso también nos llevaría como a otra visión. Si yo logro conectar todo eso, el aumento de nivel de conciencia que puede lograr a tener una persona luego de procesar un duelo de manera amorosa es impresionante. Son unos nuevos seres, unos seres
con otro concepto de vida y muerte y del amor, cuando conecto mente con corazón. Claro, o sea que vemos que esa palabra duelo siempre puede ser una puerta, ¿cierto?, para crecer mi nivel de conciencia. Exactamente. Es entender, y eso es lo que vamos a tratar de hacer en el diplomado, entender que el duelo no es elaboración de pérdida, sino conciencia de reconexión de amor. Es muy diferente la vida. O sea, mira que si yo pienso en elaboración de pérdida, todo el tiempo estoy diciendo, ¿cómo me acomodo a que mi mamá no está? A que mi hijo no está. Pero si pienso y me ubico en que es un proceso de reconexión de amor, estoy hablando de fe, de ciencia, de espiritualidad, de inteligencia emocional al mismo tiempo. Sí, sé que no lo voy a volver a ver, pero eso no significa que lo deje de amar. Sé que no lo voy a volver a sentir en mi cuerpo físico. El duelo le enseña a uno que uno tiene otros sentidos. Claro, Más allá de la oído, más de la audición, está la interocepción, cómo lo siento dentro de mí, la propiocepción, cómo lo siento alrededor de mí, y aparecen corazonadas, todo eso lo vamos a hablar, como sin tapujos, sin ponerle superchería, sin ponerle saber que tenemos la capacidad de ampliar conciencia, no gracias a la muerte, sino a la conciencia del amor que puede surgir luego de la muerte. claro. Y uno aprende, o sea, yo creo que todos en algún momento, eh, cuando tú elaboras realmente el duelo, como estamos hablando, y lo llevas al corazón, tú aprendes a sentirlo, ¿cierto? Yo recuerdo que Felipe era muy inquieto y todo el día me jalaba el pelo, todo el día me desordenaba el pelo y yo siempre le decía, Feli, no me despeines, Feli, y me decía, mamá, pero si tú nunca te peinas, pues ¿cuál es el despeinado? Después de que Felipe muere o trasciende, al principio, lógicamente, todo el dolor, la tristeza, todo eso, pero llegó un momento en que cuando yo me sentía en soledad, le decía, Feli, simplemente abrázame. Yo sé que esa tarea la tengo que hacer yo, pero abrázame, que yo sienta tu energía en mí. Jorge, el pelo se me empezaba a parar y yo sentía como si mi pelito fuera así, se paraba de la nada. Y llegaba un momento que decía, ya sé que estás aquí, soltame pues mi pelito, soltámelo. ¿Cierto? Ah, entonces ya sé quién es el que me mantiene despeinado y con los zapatos desamarrados a mí. Ya sé quién es. No lo vas a poner porque vas a ver, entonces ya sé quién me para, no solamente el pelo. No. Pero La yo esperanza decía, nunca es despierta. impresionante y todavía, y empiezo a sentir una energía que me recorre y empiezo a sentir como si el pelo se me parara, ¿cierto? Y mira, esas sensaciones, uno no las puede buscar que alguien le verifique si es verdad o no, Claro, porque entonces empiezan a aparecer las creencias, eso no es verdad, entonces otro dirá, ay, eso es que lo tiene amarrado, y empiezan a decir cosas. Lo importante de esas señales es la sensación de paz que ocurre en el que la recibió. claro, es la sensación de compañía, Exactamente. porque cualquier proceso, o sea, si tú te sientes solo, el proceso se vuelve más complejo. Si tú sientes que alguien te está abrazando, A ver, ¿cómo es eso? el proceso se vuelve más simple. No es que deje de ser complejo, pero se vuelve más simple Se vuelve cuando te sientes más simple acompañado. y además me imagino que te pasó, Beatriz, que es entender que es un abrazo desde un Felipe, no de cuerpo, sino desde un Claro, Felipe espiritual. claro. Porque si no se queda uno en el acompañame desde el cuerpo físico, no, No, acompáñame desde en el el alma. corazón. Ya su cuerpo físico no estaba. ¿Cierto? Exactamente. No, el corazón de él estaba impregnado con el corazón nuestro. Entonces, eso, por ejemplo, lo vamos a hablar también, vamos a hablar sobre las señales. Hay gente que dice que viste un colibrí, pues que colibrí hay en todos lados. Pero lo vi y me hizo dar la sensación de que estoy en paz. Es la sensación, es la percepción. Yo alguna vez conté porque hay una leyenda maya que dice que si ves un colibrí en un lugar inesperado, es que tu ser querido te está avisando que ya esté bien. Y hay otra leyenda paraguaya de los indios guaraníes que dicen que cuando uno muere, Dios lo vuelve a uno néctar de las flores, ¿cierto? Para que recupere dulzura, porque por algún motivo puede haber muerto con algo de amargura o en su vida puede haber tenido amarguras.
Entonces te manda a hacer néctar de flor y que cuando estás preparado, envía al mainambú o colibrí para que chupe el néctar de la flor, pase al lado de un ser querido y le avise que ya está listo para ir al cielo. Yo alguna vez conté esa historia en un tallercito que estábamos haciendo y un hombre, que es raro ver hombres en esos talleres, somos muy cerrados para esto, las mujeres están más buscando. Un hombre se puso a llorar de una manera impresionante, pero no tocó parar el taller, él no hacía sino de llorar. Cuando dices que yo no había querido decir, yo vivo aquí en una unidad de Sabaneta, dice el hombre, que aquí hay unos edificios espantosamente altos y feos. Yo vivo en un piso 35, y llegué a la casa en la noche, muy cansado, y por la ventanita del baño entró un colibrí, empezó a darme vueltas, y vueltas, y vueltas, y solo cuando le dije, mamá, eres tú, dio la última vuelta y siguió. Piso 35 en la noche, un colibrí que no se puede separar de donde hay flores y todo eso. O sea, más genial no puede ser. Pero entonces el hombre se pone a llorar porque su mente racional le decía, no, acá vas a inventar bobadas. No, querés que sea tu no puede ser, sí, punto. Pero no puede ser tanta coincidencia. Sí. Muy bonito. Jorge, yo tenía una pregunta. Uno piensa que a veces hace el duelo, pero resulta que no lo ha hecho. ¿Eso es común? Eso pasa, Sí. ¿no es cierto? ¿Y por qué pasa eso? Porque es que el duelo nunca termina. El duelo es dinámico, como la vida te va acompañando, ¿cierto? Entonces, hay una creencia, ahorita que estabas hablando los tabú, se creó también un tabú de que si ya lo superaste, si ya saliste de él, la única manera de uno decir, elaboré una pérdida, es si recuperé lo perdido, ¿cierto? Entonces, todo lo material puede dejar de tener duelo, pero en la muerte o en la transición no, porque mientras estemos en esta vida no vamos a recuperar el cuerpo físico del otro, entonces vamos a estar en duelo. Entonces, la cuestión, Luis y Beatriz, es que decir que voy a estar en duelo el resto de mi vida no significa que voy a estar ni angustiado ni triste el resto de mi vida. Voy a extrañar a esta persona. La voy a poner en lugares en donde uno dice qué rico que estuviera aquí. Entonces, sigo estando en duelo, pero para que la gente no piense que es que hay un día en donde uno dice, ve, se acaba la angustia, se acaba la sensación de desesperanza, pero uno sigue extrañando. Entonces, si consideramos que duelo, una nueva definición es adaptación a una nueva realidad, el resto de mi vida me tendré que seguir adaptando, pero con esperanza, con amor, con gratitud, con una sensación de paz en el corazón. Exacto. Entonces, lo que yo he dicho siempre, yo siento, me hace falta Felipe, sí. ¿Quisiera tenerlo aquí conmigo? Sí. Pero soy capaz de recordar su enfermedad en el momento de su transición y todo, y ya no lloro, que antes sí me angustiaba. Entonces, tu duelo se dinamizó, tu duelo sigue estando ahí, pero no como una cosa angustiante. Y que vos digas, quisiera que Felipe esté aquí, no es apego, es una realidad. Qué rico tener a mi hijo aquí al lado, ¿quién no lo va a querer tener? Claro, lógicamente. Hay algo que es una creencia también, que si yo tengo un duelo, yo tengo que estar triste y no puedo disfrutar de momentos de gozo, ¿cierto? Y nos pasó en alguna ocasión que recién muerto Felipe, nos invitaron a una fiesta, a un matrimonio, y fuimos al matrimonio y la gente nos paraba y nos decía, ¿y ustedes cómo están aquí? ¿Y ustedes por qué van a bailar? ¿Y a usted no se le murió un hijo? ¿Y ustedes no están tristes? Es como si el hecho de disfrutar un momento en armonía, en paz, en tranquilidad, quisiera decir que era que no amamos a nuestro hijo, pero eso es como una creencia muy fuerte, ¿cierto? En el duelo la gente es tan juzgada, o sea, si vos estás triste no lo estás dejando ir, si estás contento es que no lo querías, o sea, ¿por qué son tan metidos? ¿Por qué se meten tanto con la gente? Pero la cuestión es que la persona en duelo, y volvemos ahí al cerebro, el cerebro es un lugar de costumbres. Si yo me dedico hoy todos los días a jugar fútbol, porque yo ya estoy viejo, a mí no me van a contratar en el Nacional, pero dentro de 6 meses voy a ser un gran jugador de fútbol, porque estoy dándole, estoy entrenando. Así lo mismo me pasa, ustedes que hacen PNL, si yo todos los días me estoy diciendo todo el día,
yo no sirvo, dentro de 6 meses soy el mejor en no servir, porque me mejoré en ser malo. Entonces, en el duelo ocurre también una especie de programación neurolingüística y desde el pensamiento en donde cada vez que pensás en tu ser querido, lo asocias a una emoción llamada tristeza. Entonces, pienso en mi mamá, me puse triste, pienso en mi mamá, me puse triste. Entonces, por decir algo, al 6.º mes, llega mi hermano Gabriel y me cuenta un chiste buenísimo, que él es muy bueno para contar chistes. Y me pego la carcajada del mundo y llega mi cerebro y me dice, ¿y usted por qué se está riendo? ¿No se acuerda que usted tiene que estar triste? Sí. Entonces, me hago un autosaboteo, porque es como si hubiera asociado que de ahora en adelante, cada vez que piense en mi ser querido, tengo que pensar en tristeza. ¿Cómo se resuelve eso? Pensando en lo que a mi ser querido le encantaba verme, cómo le encantaba verme gozando. Entonces no es traicionarle, no es deshonrarle, volver a vivir. Y es un proceso muy importante que debe aprender a hacer la gente en duelo. Además que la tristeza realmente ni siquiera es la emoción más frecuente. Es más frecuente tener rabia, es más frecuente sentir confusión, sentir impotencia, sentir injusticia, sentirse perdido, sentir que está uno en una irrealidad, que no encaja. Son demasiadas cosas al mismo tiempo, que ese es uno de los grandes propósitos de nuestro diplomado, que la gente aprenda a acompañar al otro en duelo. Porque ahorita hablabas que si usted está en duelo, no, aprendamos a acompañar, generar acompañantes de duelo para que se quiten todas estas como trabas y mitos tan dañinos que hemos hecho referente a este proceso. Tú me hiciste acordar de una cosa que me sucedió a mí con Felipe. Cuando trascendió Felipe, Felipe cantaba, tocaba guitarra, cantaba y le cantaba una canción que se llama Mi Cacharrito. No sé si la han oído hablar. Sí, Y al claro. principio yo escuchaba esa canción y yo tenía que llorar. Pero ¿por qué voy a llorar si él la cantaba muy alegre y él la cantaba muy contento? Y aprendí que ya la escucho y ya la disfruto. Y ya la cantas. Y ya la canto también. Y al cacharrito. Sí. El cacharrito. A mí, por ejemplo, referente a eso, aunque no tiene que ver con la emoción, pero sí con la actitud a la vida, no se me olvida una anécdota de Felipe, en donde cuando le hacían las quimioterapias se iba para el cine de ahí de las Américas, que había un cinear, que la gente, que todo el mundo le decía que, pero si esa quimioterapia lo va a poner a vomitar, y él decía, yo aquí me concentro, aquí, o sea, pongo mi atención en esto, para irme a mi casa, irme a vomitar, me quedo acá viendo esta película, ¿cierto? O se iba a jugar tenis, me O se acuerdo iba a jugar tenis. que tenía una amiga que siempre lo recogía, Soraya, y se iban a jugar tenis. Yo le decía, Feli, ¿y no estás maluco? Me decía, mamá, igual aquí en la cama que con la raqueta. Entonces yo prefiero irme con la raqueta. Pues eso explica una frase inmensa de Víctor Frank en El hombre en busca del sentido, que dice que sufrimiento no es lo que te sucede, sino la actitud que tomas ante lo que te sucede. Si tu actitud es derrotista, si tu actitud es de esto, ahí es donde viene el sufrimiento. Entonces sí, tengo una dificultad, tengo un cáncer, sí, tengo una dificultad, tengo un duelo, pero también tengo amor, pero también tengo una red de apoyo, entonces me voy a conectar a todo esto, que se me olvida de eso. ¿Cierto? Y también tenemos una anécdota con Felipe muy linda y fue el aprender a disfrutar a pesar de saber que era su momento final, aprender a disfrutar el instante. Yo recuerdo que cuando ya le dio el tumor en el cerebro, que viajamos a Italia a acompañarlo, yo pensé que llegábamos a Italia a llevarlo a una clínica, a estar con él ya pues hospitalizado en su momento final. Y cuando llegamos, le digo yo, bueno, Feli, ¿y ahora qué? Me dice, mamá, nos vamos a ir a pasear. Recuerdo que le dije, no, a ver, yo no entiendo. Tienes un tumor en el cerebro, me dices que puedes trascender en cualquier momento que me venga, y me dice que nos vamos a ir a pasear. Me dijo, sí, mamá, es que hoy estoy vivo, hoy vamos a vivir mi vida, hoy. Mañana vamos a vivir mi muerte, mañana, el día que ocurra, pero hoy estoy vivo. Recuerdo que le dije, bueno, y si te da en un pueblo un derrame, ¿yo qué hago? Me dijo, mamá, en ese momento definimos, pero hoy nos vamos a ir, vamos a ir a conocer los pueblos que alcancemos de Italia, porque tú solamente de Italia conoces una clínica, un hospital, pero tú no conoces la cultura italiana, y eso es lo que vamos a vivir, mi último momento. Entonces, tú verás, ¿lo quieres disfrutar o te quieres amargar? Tú decides. Qué mejor definición
del aquí y de la hora que es. Así es, O sea, sí que tengo esta situación, pero también la vida sigue ahí. así es. Y fue muy lindo porque cuando regresamos a Italia, después de como 10 días de viaje, regresamos un miércoles y el viernes le da a Felipe el derrame. O sea, no lo teníamos que vivir en ningún otro lugar, ¿cierto? Sino Qué maravilla. fue ahí en Milán, después de que regresamos, de haber dado todo el paseo, de haber, lógicamente, fue, digamos que un proceso permanente, el aquí y el ahora, Beatriz, el aquí y el ahora. Es que va a ser su última comida, no lo sé, pero vamos a disfrutar lo que nos vamos a comer. Pero vea, Pero la voy a agradecer. hay tantas anécdotas de esas que no se pueden perder este diplomado. Porque ya las vamos a contar todas, todas, porque hubo de todo, absolutamente de todo, desde el momento en que nos sentíamos que bajábamos y éramos capaces de volver a subir, y en la ayuda que él nos daba, él mismo nos daba la ayuda, y todo eso lo vamos a compartir en este diplomado. ¿Cómo vivir un duelo desde el campo de vista espiritual? ¿Me estás haciendo una pregunta o me Sí, estás te contando? estoy haciendo una Estamos pregunta. haciendo una pregunta. Yo sinceramente creo que la única manera de vivirlo es a través de la conexión espiritual. La única manera. Porque todo lo otro, todas las teorías, por ejemplo, todo lo que les estoy diciendo del cerebro, pues puede servir para que uno haga un mapa de lo que está ocurriendo, pero si no hay una conexión, entendiendo espiritualidad como la capacidad de conexión compasiva, independiente de la creencia. En la compasión vos no lo acompañas al otro porque crea en lo mismo que yo, sino porque tenemos la misma humanidad. Porque en un momento de dolor a uno que le va a importar si el otro piensa en la derecha, en la izquierda, en el arriba y en el abajo. Entonces, una de las cosas más interesantes del duelo y la muerte es que son lo único democrático, todo lo vamos a vivir, y es lo único que acaba con cualquier creencia, porque en un momento de dolor, cualquier acto de amor, independiente de donde venga, es recibido con una sensación de paz inmensa. Entonces, ¿por qué es tan importante la espiritualidad? Porque es una forma de conectar, porque es una forma de trascendernos a nosotros mismos. Porque cuando ustedes dos hablan de trascendencia, la espiritualidad no tiene que ver solo con la trascendencia de aquel que murió, sino que los que quedamos acá también trascendemos a través del duelo. Claro. El que deja el cuerpo trasciende gracias a la muerte, y el que se queda aquí trasciende gracias al duelo. O sea, el duelo es nuestra forma de trascender lo inevitable, Claro. lo que no podemos controlar. Entonces, el ego recibió un golpe inmenso a través del duelo y de la muerte, porque en el duelo y en la muerte aprendemos que no tenemos el control, que por más buenos que seamos, por más bonitos que recemos, por más obras de caridad que hagamos, nos vamos a morir. Entonces, si sabemos eso, la espiritualidad es lo único que nos queda, cómo nos cuidamos el alma el uno al otro, cómo nos morimos dando gracias, en vez de morirnos pidiendo perdón. Trabajar en espiritualidad es para trabajar, para morir dando gracias, pero para morir dando gracias hay que vivir en gratitud. Entonces, uno aprende a morir viviendo, uno aprende a amar amando, entonces hay que amar con toda, porque hoy es el único día que tenemos para eso. No más. Y mira que eso es muy importante cuando se habla de gratitud, porque es que realmente la gratitud es lo que mueve mi corazón permanentemente, ¿cierto? La gratitud de estar hoy aquí, ¿cierto? De tener hoy vida, de tener hoy salud, de tener hoy, o sea, gratitud por todo lo que tenemos, por los seres que nos acompañan y gratitud por los seres que físicamente no nos acompañan, pero que igual nos acompañan desde el corazón. O sea que gratitud también por lo que no tenemos. Por lo también. que no tenemos. Porque si no lo tenemos es porque no lo necesitamos. Esto se aprende en el diplomado, qué maravilla. Se me nota. Jorge, hablaste de algo que es muy importante y creo que va a ser parte de lo que vamos a vivir allá, y es de la bendita compasión, que yo la defino como acompañar con amor. Entonces, yo acompaño con amor una trascendencia y empezamos a vivir lo que hemos llamado un duelo, y cuáles son las cosas que yo no debo decir o qué es lo que debemos decirle a una persona que está viviendo un duelo, que a veces erróneamente decimos cosas incorrectas. Cuéntanos un poco de esa experiencia. Bien. También ampliando un poquito la definición de compasión, no solo es acompañar con amor, sino dejarse acompañar con amor. Sí, También, sí, claro, sí. claro. También es de ida y vuelta, ¿cierto? Da vuelta, sí. ¿Cierto? Entonces,
¿Qué no debemos hacer con el duelo? Nada que signifique juzgamiento, comparación o competencia. ¿Qué es comparación? Es que el dolor suyo no debe ser igual al de una mamá. El dolor es el más grande, porque es el dolor que yo estoy viviendo. Entonces, por ejemplo, uno ve gente que ve a alguien muy aporreado y entonces gritan más, ¿no? Porque es que yo tengo que demostrar. Entonces, no es solo cómo nos acompañamos, sino cómo no competir. Evitar dar cualquier tipo de consejo que implique que la otra persona termina culpabilizando. Es que si lloras le vas a hacer daño a tu ser querido. Es que si no te perdonas, entonces él no va a llegar al cielo, ya está en el cielo. Y no lo O vas a sea, dejar ir. Eso es muy común. exactamente. Entonces, tratamos de consolar a la persona en duelo con palabras que lo único que hacen es callar. Yo, yo me he tomado el tiempo a todas las personas que vienen acá, porque yo ya todo lo que atiendo tiene que ver con duelo, a preguntarles si después de oír tantos consejos, ¿cuál es la decisión que han tomado para no caer en la rabia, en la impotencia? Siempre me dicen lo mismo, los primeros meses yo quería ahorcar a todo el mundo. Ya lo que hago es hacerles creer que sí, 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 yo ya lo dejé ir y adentro sigo llorando. O sea, lo que termina haciendo eso es separando a la gente. Entonces, nada que implique como una superioridad, es que yo ya sé lo que pasa en el más allá. Sí, pero yo estoy sintiendo el dolor en el más acá. Yo necesito que me acompañen en el dolor acá. Y uno no acompaña el dolor explicando el futuro, uno acompaña el dolor abrazando al doliente. Entonces, debemos aprender a callar mucho la boquita, a no decirle cosas sobre el muerto dentro de creencias. Y lastimosamente se ha utilizado mucho a Jesús, a Buda, a Krishna, a todos los que ustedes quieran, para manipular a las personas en duelo. Es que no lo vas a dejar llegar allá, es que está en un purgatorio, bueno, ¿qué vas a ver? Además que con la información espiritual que hemos recibido, en donde ustedes dos son los más grandes manifestantes de eso, absolutamente a todos nos reciben con amor y nos educan, nos enseñan qué fue lo que hicimos, pero que nos van a coger a golpes y a pelas. No. No, 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 no. no va a ocurrir. Entonces, es dejar de decirle a la gente general esas cargas. Es más bien ofrecérsele al otro. ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué puedo estar aquí? Dejando que el otro lo decida. Entonces, ni juzgar, ni comparar, ni competir son las esencias de cómo no debo acompañar a la persona. Ni maximizar ni minimizar nada. Exactamente. Simplemente en una forma natural. Perfecto, perfecto. Exactamente. Estamos de acuerdo. Hombre Jorge, ¿cómo hacemos para decirle a la gente, hombre, este diplomado está solamente dedicado a las personas que han tenido una muerte o un duelo? No, yo diría que esto es para muchas otras circunstancias. ¿Qué le podríamos recomendar a la gente? Mira, si uno aprende la base del diplomado, va a tener mucho que ver con la muerte, pero vamos a hablar de otro tipo de pérdidas, ¿cierto? La base es la siguiente: si yo aprendo a acompañar al otro, porque la base del diplomado es cómo aprendo a leer el cerebro y el corazón del otro, independiente de la pérdida que haya tenido. Y si yo aprendo a no salir corriendo ante una persona en duelo, sea de lo que vea, si aprendo a tener herramientas de compasión, necesariamente vamos a crear una mejor sociedad. Una mejor sociedad es aquella que nunca se abandona el uno al otro. Entonces, yo creo que el duelo, como puede ocurrir con la hipnosis en el caso de ustedes, es una excusa en este momento para dar herramientas de amor y de conciencia, que pueden ser incluso para momentos de no duelo, de algún momento de cosa, herramientas de amor y de conciencia para hacer de este mundo un lugar más agradable. ¿Por qué los hombres generalmente huyen a estos temas? O sea, ¿por qué las mujeres son más conectadas y buscan más, digamos, más... Son más abiertas. Son más abiertas, buscan más ayuda que los hombres? La mujer por esencia es cuidadora, ¿cierto? El hombre por esencia es protector. Hay diferencia entre ser protector a ser cuidador, ¿cierto? Ser protector es ser un vigilante que está parado viendo que no viene nada mal. Ser cuidador es estar dentro de la guerra cuidando al enfermo, ¿cierto? Enfermería, por ejemplo, que es mucho de femenino y todo esto.
Entonces, cuando nosotros los hombres enfrentamos el duelo, tenemos una sensación de fracaso como protectores y proveedores. Sentimos que entonces le fallamos a todos, a la pareja, al hijo, y entonces lo que hacemos es meternos en ese lugar de la nada que tenemos en el cerebro, a pensar yo puedo con esto, yo soy capaz, como si fuera desde la fortaleza. En cambio, la mujer preparada para ser cuidadora busca herramientas para intentar seguir cuidando a su ser querido. Una mamá, por ejemplo, en el caso tuyo, Beatriz, vos seguís pensando y mandándole cuidado a tu hijo, que estés bien. Puede que con los años haya mermado esa sensación, pero todo el tiempo has estado pensando en cómo lo cuidas. Uno como hombre, si solo se vuelve hombre biológicamente, la sensación de haber sido un mal protector es terrible. Entonces, eso es una invitación para mis colegas masculinos a que le bajemos a esa sensación de frustración y que aprendamos que hay otras maneras y que no es de mariquitas hablar de amor y que no dejas de ser hombre por decir esto me rompió. Es que esto nos rompe demasiado. Entonces, la idea es que dejamos de ser protectores para aprender a ser cuidadores. La idea de este diploma. Porque Yo igual, quiero, perdóname, porque igual hay un concepto que tenemos muy arraigado y es que nos enseñaron que los hombres no lloran. Entonces, macho no puede llorar. si yo soy macho, no lloro, me trago toda esa emoción interna para demostrar que soy valiente. Y eso, por ejemplo, en mi generación ocurrió eso, en la de Luis también. Mi papá me decía cuando perdí un año del colegio, no llore como mujer lo que no supo hacer como hombre. Sí, son frases muy duras, muy duras. Pero además de eso, hoy, generacionalmente, nos fuimos para el otro extremo. Que ser un buen hombre es ser vulnerable y entonces ya hacer drama por todo. Ojo, ojo. Ni esa fortaleza en donde a mí no me duele nada, ni el drama en donde me duele todo, el punto medio. Estoy triste, pero voy a estar en paz. Entonces hay que romper los dos extremos. El del extremo de drama, como si el que más llorar es el que más quiere, y el de la extrema fortaleza, que entonces ese es espiritualmente muy avanzado. Ni el uno ni el otro. En el punto medio. Seres sensibles, seres que sienten, pero que no se quedan dándole vueltas a la emoción que se quedó ahí. Jorge, ampliémosles un poquito a todos el concepto de lo que vamos a hacer el duelo, para que no piensen que sea solo el duelo de la muerte de un ser querido, porque duelos hay muchos. Entonces, cuéntanos. Hacer un duelo, o sea, uno está en duelo cuando tiene que elaborar o adaptarse a un proceso de cambio secundario a una pérdida, porque cambio secundario a una ganancia no es duelo. O sea, si te aumentaron el puesto de trabajo y te van a dar más plata, estás haciendo un cambio, pero no te está generando una adaptación desde la pérdida, sino una adaptación desde la ganancia, en donde hay motivación. Entonces, todo cambio que venga secundario a una pérdida, en donde las emociones se dislocan, en donde se pierde motivación, todo el proceso de aprender a manejar esa nueva realidad es lo que se llama duelo. Entonces hay duelos naturales, como pasar de ser niño a ser adolescente, pues perdí mi infancia, ¿cierto? Hay duelos antinaturales, como las muertes violentas. Somos la única especie que se mata por cosas diferentes a la supervivencia, ¿cierto? Porque usted dirá, el león mata al otro, sí, pero nunca con la intención de que usted tiene un celular más bonito y todas estas pendejadas que hacemos. Entonces, hay muchos tipos de duelos, en donde está, por ejemplo, duelos de relaciones de pareja, duelos de jubilación. Muy pocas empresas preparan a la gente para ese cambio que significa. Ahí volvemos, por ejemplo, al concepto masculino, los hombres masculinos. Somos horribles como jubilados, porque solo aprendimos a trabajar, no aprendimos a tener hobbies, no aprendemos a tener diversiones como cosas de estrés. La idea es que en el diplomado vamos a hablar de eso. Imagínense esto, si yo llego a perder un brazo, si me amputan un brazo, el médico me tiene que hacer certificado de defunción de mi brazo. Entonces, ya tengo que hacer la elaboración de la pérdida. Después hay muchos tipos de pérdida y en el diploma vamos a tratar de cómo resumirlas, reunirlas para saber que hay un manejo para cada una de ellas. Hay una que es muy importante y es lo que se está viendo ahora, Jorge, es al duelo de la pérdida de las mascotas. Yo creo que eso vale la pena decirlo, porque hay mucho duelo por la pérdida de las mascotas. Y una que va a ser muy importante es el duelo
del suicidio. Ese es muy Vamos, importante. el duelo del suicidio lo va a hablar Alejandro Águila, un psicólogo mexicano especialista en suicidio. Incluso él es el creador de una especialidad llamada la suicidiología, en donde él está empeñado que en toda Latinoamérica haya gente especialista en acompañar no solo a personas que tienen ideación suicida, sino a las familias que quedan de sobrevivientes de un suicidio, porque es otro manejo. Entonces vamos a tener un personaje de talla mundial realmente y de un amor, de una forma, porque uno se imaginaría que una persona que habla del suicidio debe ser, y él tiene títulos en los títulos, debe ser todo seco, es de un amor, un personaje, entonces vamos a hablar de eso. Hay otro Alejandro Carvajal, que yo creo que podemos decirlo, a los tres nos sorprendió gratamente como nos mostró que va a preparar la charla de relación de pareja, o sea, de cómo es la visión del amor y todo eso. Entonces, el diplomado tiene todo eso. Vamos a hablar en mascotas como seres sintientes, en donde yo tengo un dolor por la pérdida de un vínculo y que tengo el mismo derecho de como si llorara un padre o una madre, porque es una relación vinculativa que se rompió. Entonces vamos a hablar de todo eso, de aprender a relajarnos ante todo. Y yo creo que es muy importante lo que estás diciendo, no es ir a mirar el duelo cuando ya lo estoy viviendo, sino que yo no sé cuándo me va a corresponder vivir un duelo. Entonces no es solamente para el que esté viviendo un duelo, sino para todas las personas. O sea, también los que acompañan un duelo. Los que acompañan o los que más adelante nos O corresponderá sea, todos vivir vivimos otro tipo duelos. de Lo duelo. que pasa es que permanentemente estamos viviendo duelos. Lo que pasa es que lo hacemos inconscientemente. Exactamente. Y la idea de este diplomado no es darte la información si estás en duelo solo para que elabores tu proceso, sino para que tengas muchas herramientas y por eso invitamos a terapeutas o gente que no está en duelo para que tengamos herramientas que rompan el proceso de acompañar mal a la gente, de decirles cosas que no son, de hacer sufrir a los demás. Entonces este diplomado es el diplomado de duelo consciente hacia adentro y hacia afuera, como sociedad, como terapeutas y como persona en duelo, cómo nos podemos acompañar. Bueno, yo quiero Entonces, aquí darles, vamos a Patri, invitarlos. pones el teléfono. Vamos a invitarlos entonces a este diplomado que va a ser muy bello, muy hermoso y algo muy especial, el cual se va a iniciar ahora en el mes de junio. El 6 de junio. 6 sí. de junio. Ya casi. Ya Va a ser casi. un horario muy, muy agradable porque va a ser viernes por la noche y sábado por la mañana. Ya casi, yo no he preparado nada. Ah, mijo, a ver. No, pues llevas, No, llevas no lo 20 estás años, preparado, ya lo tienes ya todo. llevas 20 años preparando eso. Bueno, dales los teléfonos, o sea, acuérdense que pueden entrar a la página del Amor es Hoy y por ahí nos pueden escribir. Pero igualmente les vamos a dar 2 teléfonos para las personas que se quieren conectar. El 324, Patri lo va poniendo, 324-582 64. 6424 324-582-6424 y o el 311-846-0823. A cualquiera de esos 2 celulares nos escriben, ¿cierto? Aprovechen la preventa que ya casi va a terminar para que qué rico podamos estar el 6 de junio iniciando este hermoso proceso que creo que nos va a ayudar a todos, empezando por nosotros, ¿cierto? A aprender a acompañar un duelo y las herramientas para cuando estamos viviendo duelos. Yo quiero mostrarles algo, perdón. No, que iba a decir que es la diferencia de vivir un duelo en conciencia, no como lo hemos vivido siempre en una inconsciencia total. Es tomar conciencia de ello, no más. Exactamente. Y también elaborar el duelo más allá de teorías, sino uniendo neurociencia con espiritualidad, Correcto. con una forma de llegar compasiva. O sea, no vamos a dejar a un lado la ciencia, no vamos a dejar a un lado las creencias, pero vamos a utilizar creencias desde el amor, no desde la radicalidad y estas cosas, y vamos a utilizar esto para que el duelo se vuelva un proceso muy, muy amoroso. Por eso quiero mostrarles algo que me pasó y que me conmueve mucho. Cuando pasó la pandemia, cuando ocurrió la pandemia, yo hice un grupito que llamaba La Cajita de Colores, en donde todos los días
hacía un Zoom y por YouTube donde se acompañaba gente en duelo. Se acompañó, eso fue impresionante, pues eso se metía gente de todo el mundo, fue muy bello, muy bello. En esa época conocí de manera virtual a una mujer, Carolina Guardado, que desde El Salvador hablaba sobre la muerte de su hija Sofía, de 5 años, ¿cierto? Una mujer que andaba muy derrumbada por esto, y poco a poco ella fue también con un gusto muy grande por el Principito, como yo. Allá en El Salvador nació Consuelo Sunsin, que era la esposa de Saint-Exupéry, el escritor del Principito. Entonces allá hay una parte en donde todo está dedicado al Principito. Entonces, para resumirles esto, con ella surgió que con su hija Sophie le decíamos la princesa Koala Sophie porque se generó un cuento con ella muy bonito. Y hoy, aquí en el consultorio, después de tantos años, se apareció ella, Carolina Guardado, que vino a dar una vuelta. Y miren lo que trajo ella con sus propias manos. Ay, Esto, pero miren lo que significa elaborar un duelo, ¿cierto? Es de una belleza inmensa. Entonces ustedes pueden ver ahí el zorrito, el principito, la rosa, pero aquí en la esquina, no sé si lo están viendo, aquí en la esquina está el koala, la princesa Koala Sofía. O sea, ella en la historia del Principito incluyó a su princesa y esto le da una sensación de paz inmensa. O sea, no sacó a su hija de su vida, sino que la incluyó en todo aquello que le genera ternura y esperanza. Esto es elaborar un duelo, es generar amor además de todo lo que traía. Su hija ahora es puro amor. Entonces, miren esta belleza. ay, qué hermosura. Hecho con las manos de una persona que venía del duelo y que hoy que la vi es puro amor, puro, puro amor. Así que un saludo a Carolina que de pronto está viendo esto. Estoy muy entusiasmado. Yo voy a participar en el curso. Estamos en preventa. Estamos en preventa, a ver, apúntese. Delicioso, delicioso poder entender algo de lo cual no habíamos hablado nunca así tan abiertamente, sabiendo que es parte de la vida normal. Qué Y maravilla. es que hay que hablar. Y sabes qué es lo bonito de esto, Luis y Beatriz, que uno habla de esto y termina es hablando de la belleza que significa vivir, Exacto, exacto. de la gratitud de este momento. Cualquier otra información adicional está en nuestra página de elamoreshoy.org. No, CO. O sea, También, no, cualquiera, también. o CO, pues. O elamoreshoy.co. Y ahí estará toda la información. Toda la adicional. información sobre el diplomado, o sea, sobre todo lo que se hace en esa casita verde hermosa del Amor es Hoy. Bueno, Muy bien. Jorge, se nos fue gracias. esta hora así, Volando. Tenemos dos ahí pendientes, uno con Alejandro Águila y el otro con el otro Alejandro Carvajal. Sí. Y también con la doctora que nos va a hacer lo del EMDR. Vamos, dentro de poquito los invitamos a todos. qué rico, maravilloso. Muy bien. Bueno, Muchas Un abrazo gracias. grande para todos. te amamos Jorge. profundamente. Gracias por estar en nuestra vida. Gracias. Aquí me estoy acordando que yo los conocí, yo no tenía ni una caña cuando los conocí de ancha acá. Ay, sí, mira, el canoso, en cambio yo no tengo canas porque me las pinto. Los quiero mucho. Nosotros también. Gracias, te amamos profundamente. Gracias a todos por haber compartido con nosotros y a quien le llegue a su corazón, aquí estamos para acompañarnos. Un abracito muy grande. Chao, chao.